Hola estimados, ahora veremos el problema 6 de la ayudantía 4. El cilindro de peso y espesor despreciable de la figura tiene un diámetro d es igual a h medios y altura h. Contiene un líquido de masa específica ρ1 y está flotando en un líquido de masa específica ρ2. A. Encuentre la altura a la cual flota el cilindro sobre el fluido 2 en función de las variables del problema. Al final, la A, tenemos esta figura, primero que todo. Disculpen. Tenemos esta figura. Esto es un cilindro, así que como lo están viendo desde un lado se ve como un prisma, pero en verdad es un cilindro de diámetro h medios. Eh, y lo que al final la pregunta A nos piden la profundidad a la cual se sumerge el cilindro. Por lo tanto, vamos a eso. Ya, vamos a trabajar con un color morado. A. Vamos a la ecuación más fácil de este tipo de ejercicios, que es empuje es igual al peso. En este caso, el empuje es igual al volumen del fluido, en este caso del 2, por el volumen de carena. Es igual al peso m por g. Tenemos que el peso específico del fluido es ρ2 por g, y el volumen de carena es el volumen del cilindro que está sumergido, por lo tanto pi por h cuartos, que es el radio elevado a 2, por la altura x, que aún no la sabemos, ¿cierto? Esta es la que queremos calcular por si acaso. Es igual a la masa. ¿Y la masa cómo se saca? ρ1 por el volumen que contiene el ρ1 por la gravedad. Tenemos que calcular el volumen del fluido. O sea, estamos calculando este volumen, ¿cierto? Es pi por h elevado a 4 elevado a 2, esa es la base, por la altura, que en este caso es 2/3 de h. Si ustedes ahora despejan x, les va a quedar que x es igual a ρ1 partido en ρ2 por 2/3 de h. ¿Ya? Por lo tanto, ahora sabemos a la altura a la que se sumerge el cilindro. Ahora nos preguntan la b. Determina el valor máximo que puede tomar ρ1 partido en ρ2 para que el cilindro flote. Ya. Por lo tanto, el cilindro flota. Ahora les pregunto, ¿aquí flota? ¿Está flotando? Si está quieto, sí. Si aquí continúa, está quieto, también está flotando. Hasta que llega justo aquí al borde, ¿cierto? Está medio chueco esa parte, lo vamos a hacer de nuevo. Este es el agua. Si el cilindro está justo aquí, también está flotando. Pero si es que está acá, esto ya está malo. Por lo tanto, el límite que tiene para eh, sumergirse es h, que es la altura del cilindro, ¿cierto? Por lo tanto, la B, otro color, azul, x no puede superar a h, ¿cierto? Por lo tanto, x, ¿cuánto valía? ρ1 partido en ρ2, 2/3 de h, tiene que ser menor o igual a h. Por lo tanto, si despejamos ρ1 y ρ2, nos queda que tiene que ser menor o igual a 3 medios. Se simplificaron los h. Ya, tenemos la A y la B, ahora nos falta la C. Esta es mucho más larga. ¿Por qué? Porque es como le agregaron una pelotita. Ahora, el cilindro se le agrega una masa puntual con esos valores ubicada justo al medio, y nos piden calcular B para que el máximo valor de B para que el cilindro flote de manera estable. Vamos a borrar esto. Por lo tanto, vamos a la C. Color calipso verde, no sé. Ya, por lo tanto, dado que le agregamos una pelotita con otra masa, el análisis de empuje es igual a peso, lo tenemos que calcular de nuevo porque el peso ya es distinto. ¿Vale? Ahora el x que habíamos calculado antes ya no sirve, tenemos que calcular otro x porque le agregamos una pelotita nueva. Entonces, empuje es igual a
ρ2 por g por pi h cuartos elevado al cuadrado por la altura que está sumergido. Acuérdense que este es el volumen de carena, ¿cierto? ¿Ya? Es igual al peso. En este caso tenemos el peso del fluido 1 por la altura más el peso del fluido, o sea, de la esfera que está arriba. Y te dicen que la masa es pi partido en 24 por h elevado a 3 por ρ1. Y como estamos sacando el peso, lo tenemos que multiplicar por el g, que no se nos olvide. Ahora, si despejamos x, nos queda que, acuérdense que esto es lo que tenemos que calcular por ahora. X es igual a 4 tercios h ρ1 partido en ρ2. ¿Listo o no? No, bu. Ahora nos falta, lo que nos viene es calcular b. O sea, ya ocupamos la primera carta, la más fácil, que empuje es igual al peso. Y con esto sacamos cuánto se sumerge el cilindro. Pero ahora nos falta ocupar la segunda carta que tenemos, porque no tenemos más. Cm es mayor a Cg. Tenemos que el Cm era momento de inercia partido del volumen de carena, debe ser mayor a Cg. Vamos a primero a calcular el Cg, ¿vale? Y para calcular el Cg tenemos que calcular el C y tenemos que calcular el G. El C es el centro de carena. ¿Cómo se saca el centro de carena? Fácil. Si ya tenemos cuánto es lo que se sumerge, tenemos el centro de carena. ¿Por qué? ¿Qué? Aquí está. ¿Ya? Este es el agua. Por lo tanto, si tenemos esto, que era X, el centro de carena, que es el centro de gravedad del volumen que está sumergido, está justo aquí. Por lo tanto, esto es X medios. ¿Ya? Por lo tanto, C, que es el centro de carena, es X medios, que es lo mismo que 2 tercios de H partido en ρ1 partido en ρ2. ¿Ya? Tenemos C, pero ahora nos falta calcular G. Porque así podemos calcular la distancia entre C y G. Ahora el G es el centro de gravedad del cuerpo compuesto. Ahora como tenemos dos cuerpos, dos masas, tenemos aquí ρ1 y aquí tenemos ρ1 con un volumen también distinto. Dado que aquí hay un centro de gravedad solamente del fluido y aquí hay otro centro de gravedad de otro fluido, hay que buscar dónde está el centro de gravedad del compuesto de estos dos. Por ejemplo, va a estar aquí. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, por medio de eh, ponderar sus pesos por medio de la distancia de su centro de gravedad. ¿Y cómo lo hacemos? Primero partimos con un sistema de referencia. Vamos a calcular cuál es esta distancia. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a calcular peso del fluido por su centro de gravedad del fluido más peso de la pelotita por el centro de gravedad de la pelotita partido el peso total de ambos. Y eso nos va a dar el centro de gravedad, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos peso del fluido es pi 24 por ρ h tercios por h más v, ¿cierto? Y pi por h cuadrado partido 16 por 2 tercios de ρ por h tercios, ¿cierto? ¿Estamos bien? Aquí, pero me faltó la altura que era 2 tercios de h, ¿cierto? Esto es ρ1, ρ1. Pero en este caso vamos a hacer como si fuese ρ nomás. Y ahora tenemos que calcular la suma de los pesos, que al final este es el peso
del fluido y este es el peso del circulito. Por lo tanto, pi 24 por rho h tercios más, en verdad es la masa, así que disculpen, porque le falta la g. Así, pero da lo mismo porque si que lo hubiese hecho con peso, se simplifica en la g, la gravedad. Pi por h al cuadrado partido en 16 por 2 tercios de h por rho. ¿Ya? Ya. Lo que no les dije, ¿por qué es h más b? El centro de gravedad de la pelotita, desde aquí, son h más b, ¿cierto? B y h. Y en cambio, el centro de gravedad del fluido es 2 tercios de h, esto es, por lo tanto, la mitad. Uy, sí, lo hice muy mal. 2 tercios de h, la mitad está en 1 tercio de h. ¿Vale? Por lo tanto, si ustedes resuelven esto, les va a quedar h medios es igual, o sea, h medios por 4 tercios de h más b. Esto es g. ¿Vale? Por lo tanto, lo que estamos calculando era la CG, ¿cierto? Que al final es la distancia entre C y el punto G. Y si restamos el centro de carena, que ya lo calculamos, que es esto, y lo restamos con esto, nos va a quedar pi medios multiplicado 4 tercios de h más b menos 2 tercios de h por rho 1 partido en rho 2. ¿Vale? Ya tenemos CG, pero ahora nos falta calcular el CM. ¿Y cómo se calcula el CM? Es igual al momento de inercia de la superficie que está tocando el fluido, eso es muy importante, partido el volumen de carena. La figura que está tocando el fluido, ¿cómo es? Si esto es un cilindro, es un círculo. Si ustedes miran en planta, la superficie que está tocando el fluido es un círculo, por lo tanto, el momento de inercia de un círculo es pi por radio elevado a 4 partido en 4. Eso lo busqué en Google. En la prueba al menos se tienen que saber el del rectángulo, el del círculo no sé, pero apréndanse los dos por si acaso. Si les dan una figura más difícil, se las van a dar. Partido el volumen de carena. El volumen de carena es base por altura. ¿Y la altura cuánto es? El x que habíamos calculado antes, ¿cierto? Por ρ1 partido en ρ2. Si ustedes ponen que r es igual a h cuartos, el cm que les queda es igual a 3 partido en 2,56 por h por ρ2 partido en ρ1. Bien, tenemos cm y tenemos cg. Por lo tanto, tenemos que cm es mayor a cg. Esto es para que sea estable, esta es la condición. Por lo tanto, reemplazamos 3 partido en 2,56 por h por ρ2 partido en ρ1. Debe ser mayor a pi medios por 4 tercios de h más b menos 2 tercios de h ρ1 partido en ρ2. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Importante, nos están pidiendo el b. Por lo tanto, si despejamos el b, nos queda que b tiene que ser menor a 3 partido en 2,56 por h por ρ2 partido en ρ1 más 2 tercios de h por ρ1 partido en ρ2 menos 4 sextos por pi por h, y todo esto dividido en pi medios. Y así hemos terminado el ejercicio. Muchas gracias y ánimo con el estudio.